Ay, Pati, vamos a hablar algo, mi señora, que en esta época pulula por todo lado y lo que pasa es que a veces uno no sabe si lo que tiene es gripe, si lo que tiene es un resfrío o incluso lo que tiene es alergia. Para eso tenemos al experto, al neumólogo, el doctor justamente Luis Ugalde le iba a decir, doctor, que nos va a ayudar con el tema. Doctor, fríos, aguaceros, pululan los virus por todo lado, pero ¿cómo diferenciamos si es gripe, resfrío o alergia, doctor? Buenos días. Buenos días, Vero. Buenos días. Vieras que es una de las preguntas que más me hacen en la consulta y es algo que es muy interesante de tratar de diferenciar. Hay muchos síntomas que se parecen. Entonces hay algunas personas que dicen, es que todo el día estoy resfriado, todo el día estoy resfriado, todos los días estoy resfriado. Y resulta que pues cuando exploramos en la historia clínica, lo que tienen básicamente es una alergia o lo que tienen son otros síntomas, inclusive gastrointestinales, que hacen pensar que el paciente lo que tiene es un resfrío. Porque muchas veces se cataloga la creencia popular en el sentido de que el resfrío es trancazón de nariz, dolor de garganta, malestar, pero hay muchas enfermedades que pueden dar eso, hay muchas circunstancias clínicas, no solo el resfriado, Vero. Ahora, por ejemplo, los síntomas de la influenza o mal llamada gripe como conocemos nosotros, sí. ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Cuando una persona tiene influenza, lo que tiene es un malestar general y desarrolla también fiebre. Entonces, asociar lo que se llama mialgias es el dolor en los músculos, el dolor en el cuerpo, toda esa sensación de malestar se representa cuando hay una infección viral. ¿Sí? Entonces, si eso nos ayuda a diferenciar, cuando un paciente lo que tiene, por ejemplo, es síntomas constantemente nasofaringios, sin molestias corporales, sin fiebre, entonces, bueno, vamos a ver, porque sí se pueden diferenciar. Hay algunas circunstancias que a veces sí nos hacen dudar o inclusive en la parte clínica nos hacen pensar y dice, bueno, se parecen, pero vamos a hacer un examen clínico, vamos a ver la faringe para ver si hay enrojecimiento, si hay motas blancas, vamos a escuchar los pulmones para ver si hay alguna otra hallazgo clínico que nos haga pensar en esto. Pero la diferenciación es en el ataque, en el estado general, como estábamos hablando. Lo que me preguntabas, ¿cómo se puede diferenciar? Ataque al estado general, que significa que el paciente se siente mal. Dolor de cuerpo, dolor doctor, de cuerpo, hasta dolor las articulaciones. todo le duele, hasta el pelo. Las articulaciones, y inclusive puede haber falta de aire, ¿ya? Y tos. Entonces, cuando tenemos ese combo, ese conjunto... Cartón lleno, dirían en mi pueblo. Cartón lleno. Entonces, sí tenemos una circunstancia de una infección y muy probablemente de origen viral. Pero cuando tenemos síntomas, sobre todo nasofaringios, ojo, no siempre es gripe, no siempre es gripe. Ahora, doctor, cuando lo que hay es esa tos persistente y además seca, que no se quita, ¿cómo se trata? Ok. La tos es un síntoma de lo más inespecífico que hay. Es cuando alguien dice tengo fiebre. Bueno, hay 1000 causas de fiebre. También hay 1000 causas de tos. Cuando hay una tos seca, persistente, que persiste por más de 2 semanas, eso sí hay que verlo. ¿Por qué? Porque no es solamente tomarse un jarabe para la tos. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que un paciente tiene reflujo gastroesofágico, ¿verdad? El reflujo es una situación donde sube ácido hacia la faringe, acá, y da una situación de malestar y el paciente empieza a toser. ¿Eso son agruras, doctor? No exactamente, pero entonces es que el ácido se devuelve, ¿sí? El ácido se devuelve por el esófago y llega hasta esta parte de acá. El paciente empieza a toser, a toser, a toser, a toser y consulta muchas veces con el neumólogo y cuando vemos dice, bueno, vamos a darle un tratamiento enfocado a la parte gastrointestinal y el paciente dice, bueno, pero vamos a ver, yo vengo por tos y me da algo para la parte gastrointestinal, sí. ¿No es cierto? Pongamos otro ejemplo, un paciente que tiene una condición de que fumo mucho y empieza con una tos. Y bueno, hay muchas toses que están ligadas más bien al consumo excesivo de tabaco o pacientes que tienen una tos relacionada con su trabajo o una tos que está relacionada con, por ejemplo, una infección crónica como por ejemplo la tuberculosis o una tos crónica que está relacionada con fibrosis pulmonar. Entonces, decirte cómo vamos a tratar una tos seca, hay que como escarbar un poco más, ¿verdad? Porque es un síntoma, lo que quiero decir es un síntoma muy inespecífico que pueden dar muchas enfermedades. Y doctor, cuando hay dificultad para respirar, esos pacientes que les cuesta, que no les llega el aire, ¿qué podría manifestar esto? La dificultad para respirar se llama disnea. Y eso lo que significa es que
el aparato respiratorio está siendo insuficiente para dar el oxígeno que tu cuerpo necesita. Entonces, ¿por qué se da la falta de aire? Muchas veces el pulmón es responsable, sí, pero otras veces es el corazón, ¿sí? Y otras veces es otras circunstancias en las cuales el pulmón es víctima de otras enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos una situación que se acumula agua en el pulmón. El pulmón podría ser que esté bien, ¿sí? Pero al acumularse agua en el pulmón le resta capacidad al pulmón para expandirse y da falta de aire. O tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Eso es una condición por la cual al paciente le falta el aire aunque el pulmón esté bien. O tenemos condiciones pulmonares que hacen falta de aire. Por ejemplo, el asma. El asma, usted tiene un ataque de asma y le falta el aire. Pero también usted puede tener una bronquitis crónica, un enfisema, una fibrosis pulmonar y le falta el aire. Entonces, la falta de aire también es en específico y hay que ver qué síntomas asociados tiene el paciente a la falta de aire para diferenciar de qué estamos hablando. Ahora, doctor, ¿cómo identificamos un resfriado común de algo que pueda ser más grave? ¿Cómo lo distinguimos? Tiempo. El resfriado común dura una semana, ¿verdad? Entonces es un estado viral, te sentís mal, puede ser que tengas un poquito de tos, fiebre, puede ser que tenga algunos síntomas asociados como descarga nasal, dolor un poquito de garganta, una semana. Eso es con todos esos síntomas, una semana. Si ya se prolonga más de esto, es un síntoma de la anuncia. Qué raro, ¿por qué? Porque normalmente en la mayoría de las personas va a durar una semana. Segundo, si los síntomas después de la tos persisten o se asocia a algo más, por ejemplo, un salpullido en la piel o molestias también a la hora por ejemplo, de orinar o de ir al baño o tener dolores asociados, cabeza, oídos, pérdida de audición, dificultad para ver yo. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la diferenciación principal es en los síntomas y el tiempo. Una vez que pasa la semana, deberías estar mejor. Doctor, ¿y cómo tratamos ese resfriado común? El resfriado común se trata con cariño, analgésicos, y soporte, ver que estés bien. Algunas personas necesitan reposo, se le da algún tipo de analgésicos, se hidrata bien al paciente, puede dársele algo para mejorar las flemas y ya. Pero no debería complicarse, doctor, ese resfriado. No debería complicarse, excepto en aquellas poblaciones que también tienen alguna situación extra de, por ejemplo, una enfermedad asociada. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos una paciente que tiene artritis reumatoide, o que tiene lupus, o que tiene cáncer, y se resfría. Bueno, las consecuencias es una son situación diferente a una persona que es totalmente saludable y le da un resfrío, ¿verdad? Entonces, el soporte es lo principal. Entonces, le das hidratación, le das tratamiento antiinflamatorio, le das tal vez algo para manejar las flemas, pero en una semana tiene que pasar. ¿Se puede evitar la gripe y el resfrío, doctor? Hay vacunas que nos pueden ayudar, que es para la influenza, ¿verdad? Hay vacunas que nos pueden ayudar, pero vamos a ver, las vacunas no son tampoco, digamos, un chaleco antibalas. Sí. Lo que nos va a decir es que nos ayudan a que si se presenta la enfermedad, se presente en una cuantía menor o que no se presente del todo. Pero digamos, la expectativa de decir, sí, me vacuné, nunca me voy a resfriar jamás en mi vida, eso no existe. Es irreal. Doctor Ugalde, muchísimas gracias. Encantado. Y más en esta época que están ahí esos virus y bacterias por todo lado. A cuidarnos. Muy amable, doctor. A la orden. Ítalo.